¿Qué pasa con la altura? La mayor parte de los vientos que describimos y las fuerzas que intervienen se dan en superficie. Cuando subimos en altura, se desprecia la fuerza de rozamiento, la primera, pero siguen actuando la fuerza de gradiente de presión, puesto que el viento va de las altas a las bajas, determinando su velocidad, y la fuerza de desviación de Coriolis, que produce un cambio en la dirección del viento. También actúa la fuerza centrípeta, pero que no nos vamos a detener. Ahora, las dos fuerzas anteriores, a medida que subimos en la altura, empiezan a equipararse, ¿sí? Y se mantienen opuestas. Cuando sean iguales y opuestas, van a generar un nuevo vector que nosotros denominaremos como viento geostrófico. Supongamos que la razón del decrecimiento de la presión con la altura sea menor en un lugar que en el otro, como en la figura. Aquí. Puede ser que en la superficie la presión sea igual, pero en altura no. Fíjense que en los 30 grados de latitud el decrecimiento de la presión es menor que a los 90. Entonces se crea un gradiente de presión. En la figura lo que les muestra son los distintos valores de presión en una columna más cálida y los distintos valores de presión, las mismas casi, en una columna más fría. Fíjense que aquí están más juntas y aquí más separadas. También les muestra una altura 1, una altura 2 y una altura 3, que sería la de cerca de la superficie, a 1500 metros y a 2500 metros. A los 2500 metros en la columna cálida va a tener una presión de 810 milibares, mientras que a esa misma altura en la columna fría va a ser de 700. La diferencia entre ambas es de 90. Si voy a los 1500 metros de altura, lo que me pasa es que en la región cálida voy a tener una presión de 890, mientras que en la fría voy a tener una presión de 825 más o menos. La diferencia es de 65, un poquito menor. Mientras que cerca de la superficie voy a tener 955, mientras que en la superficie, en la columna fría, voy a tener 940. La diferencia es de 15. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que en la superficie tengo un menor gradiente de presión, mientras que va aumentando en altura a medida que aumenta esta diferencia. Bien, en esta imagen muestra algo parecido. Fíjense que lo que se ve aquí es justamente también con la latitud. Acá estamos en la zona de Estados Unidos. Una columna de aire cálido, una columna de aire caliente. Y fíjense que tienen menor espesor con una diferencia de los 500 milibares, mientras que la diferencia de 500 milibares lo tienen aquí en una columna de aire con mayor espesor. Fíjense, la diferencia de metros es de 560, 5600, mientras que aquí es 5400. Esto genera un gradiente de presión de la zona más cálida a la zona más fría. En esta figura podemos ver que la única fuerza que actúa en una parcela de aire estacionaria es la fuerza de gradiente de presión. Una vez que esta comienza a moverse, empiezan a acelerarse y el efecto de Coriolis acompaña esta aceleración desviando el fluido a la derecha en el hemisferio norte. A mayor viento, mayor es la fuerza de Coriolis hasta que el viento se torne paralelo a las isobaras. En este punto, el gradiente de presión, que sería este, y la fuerza de Coriolis, que sería este, están balanceadas y esto se llama viento geostrófico. Es importante saber que en la realidad el aire está en continuo ajuste por las variaciones de los campos de presión. ¿Sí? Los campos de presión se mantienen en constante movimiento. Como resultado de esto, el viento geostrófico es mucho más irregular de lo que se van a mostrar en las gráficas. Si estuviéramos en el hemisferio sur, el viento resultaría desviado hacia la derecha, no hacia la izquierda. Eso acuérdenselo.
En esta imagen vemos una ilustración idealizada de lo que es la circulación en altura alrededor de un centro de baja y de uno de alta. Fíjense que, de nuevo, tenemos un punto de comienzo. A medida que el viento se hace mayor, la fuerza de Coriolis es mayor y hasta que quedan equilibradas. Entonces el viento resultante queda paralelo al trazado isobárico. Es importante aquí que la fuerza de centrípeta también mantiene un equilibrio con respecto a estas dos fuerzas. En el caso de una alta presión, tendríamos la misma dinámica, solamente que el sentido de giro es otro y el aire va de la alta presión a la baja, o sea, del centro hacia la periferia, y manteniéndose las isolíneas el viento paralelo a las isobaras. Siempre estamos hablando de circulación en altura. Por último, lo que podemos ver acá es una imagen más vieja de lo que estoy representando. Fíjense, es un libro de Strahler de 1970 y pico, en donde se muestra el viento geostrófico para el hemisferio norte. Ustedes fíjense que acá tienen la baja presión, una isobara, otra isobara, la alta presión, la baja presión. En este caso, la alta presión gira en este sentido, ¿sí? Y el aire entraría a la baja presión en este sentido. Entonces tenemos la fuerza de Coriolis, que es opuesta a la fuerza de gradiente, y el viento resultante. Al lado les dibujé qué pasaría en el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque justamente como Coriolis desvía los fluidos en el sentido contrario, lo que sucede es que ante una misma configuración de isobaras, ¿sí? Fíjense que les puse el anticiclón, ciclón sería lo mismo acá, una isobara con menor presión, una isobara con mayor presión, con lo cual el gradiente va hacia allá, como en esta figura, y la fuerza de Coriolis es opuesta. En el caso del hemisferio sur, el viento resultante no sería en este sentido, sino sería en este sentido. ¿Por qué? Porque el anticiclón gira en sentido contrario a las agujas del reloj y el ciclón gira en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, el movimiento que se da es este.